Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es You Era YouTube. Aquí estamos un lunes más, compañeros y compañeras. Antes de empezar, daros las gracias porque Dragon Ball Online está petándolo, así que seguiremos dando candela. Y luego os anticiparé una cosita, una sorpresa que os tengo preparada a final de este vídeo. Pero vamos a hablar de las noticias de esta semanita. Tampoco ha habido algo tan trascendental como otras semanas, pero bueno, vamos a hablarlo porque son interesantes. El unboxing no lo he hecho, obviamente no me ha dado tiempo, pero a ver si puedo la semana que viene. Tengo que prepararlo, es que lleva su tiempo, quiero hacer algo especial. Y bueno, pues nada, agradecer a los nuevos suscriptores por haberse incorporado, bienvenidos. Y vamos a comenzar con noticias, pero antes recordad que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, que dejo la cuenta PayPal, Patreon y el botón de unirse por si queréis colaborar económicamente con el canal. También tenéis el botón de Super Thanks por si queréis aportar algún donativo también al canal. Y ahora sí, comenzamos. Antes de comenzar, recordaros que estamos con Librería Legends, una tienda que tiene web, online, Instagram y demás, además de tienda física en Albacete. Si buscáis figuras de merchandising baratas a buen precio, van presto de las buenas, cómics y todo lo relacionado con manga japonés. Así que dejaré las señas en el cajón de descripción. También recordaros que estamos con Retro Game, la tienda más grande de España en lo que a consolas retro y periféricos se refiere. Allí podéis encontrar todo tipo de recreativas de consolas portátiles, de mesa, para adaptadores para el móvil y demás. Además tienen precios muy buenos. Retro Game. Y esta semana vamos a hablar de un nuevo juego de Star Wars. Skydance anuncia un nuevo juego de Star Wars. De acuerdo, Amy Hennig, responsable de estudio de Skydance, ha comunicado que está trabajando en un nuevo juego de la saga de Star Wars. Dicho juego sería una aventura de acción donde se contaría una nueva historia de dicho universo. Por el momento no han anticipado fecha ni plataformas de dónde saldría, pero sí que sabemos que su intención es colaborar con Lucasfilm para su desarrollo, por lo que tendrá muy buena pinta. Cabe esperar que no suceda lo mismo que ocurrió con el proyecto fallido de Star Wars 1313 y poder disfrutar de otro título de una de las sagas cinematográficas del espacio que existen hasta la fecha. Así que bueno, que sepáis que se está trabajando en un nuevo juego de Star Wars. Esto coincide con el Star Wars Day, así que iros preparando porque seguro que viene un juegazo. Como han cancelado ya tantos que tenían muy buena pinta, esperemos que este vaya bien. Sigamos, polémica de los gráficos de Return to Monkey Island. Hace un mes aproximadamente se mostró en las redes las primeras imágenes de Return to Monkey Island y los gráficos con los que llegaría la nueva entrega de esta mítica saga han generado opiniones de todo tipo, provocando que incluso el autor responda a las mismas. Muchos de los jugadores mostraron su enfado al cambiar el estilo de gráficos mediante píxeles del nuevo título, ya que pierde totalmente su aire retro. Sí es cierto que los antiguos pues tenían un encanto y ahora mismo hay muchos juegos que están sacando estilo píxel y eso no los hace peores juegos, o sea, no tiene nada que ver y el ambiente retro siempre gusta. En este caso el autor ha contestado a las críticas dejando clara su opinión de la siguiente forma y lo ha dejado bastante clarito. Return to Monkey Island no tendrá el estilo artístico que queríais o esperabais, pero es el estilo artístico que yo quería. Vamos, que ha dicho que son lentejas y que le salía los huevos esto y esto es lo que hay. Junto a esta declaración han seguido hablando del título y creo que queda bastante claro que tras años sin hacer una continuación del juego y sin peticiones de sus fans, no es precisamente algo que el público haya provocado, sino que ha sido decisión propia del autor, lo cual se agradece. Desde YouTube tenemos plena confianza en el juego y sabemos que al margen de la estética no perderá la esencia del mismo, ya que Ron sabe lo que se hace. Así que no os quejéis tanto porque hay que probar las cosas antes de criticar las puñetas, que sois muy criticones. Sí, tengo tos. Si no quieres que tosa, suscríbete. Vamos a hablar de otro juego, Jagger, un juego estilo Monster Hunter para móviles, ¿vale? Ha salido hace unos 4 meses tanto para Android e iOS y es una especie de Monster Hunter, ¿vale? Jagger es un juego de caza de monstruos en 3D ambientado en un mundo alienígena que te pone en los zapatos de un cazador veterano que tiene la misión de recuperar un artefacto robado. La misión te lleva a través de misteriosos planetas donde orbitan criaturas mortíferas y secretos oscuros. Cuenta con un sistema de combate intuitivo que te permite elegir 5 clases de armas y cada una te da una habilidad distinta para futuros combates. También cuenta con misiones diarias para adquirir mejoras y puntos de experiencia. Es un juego para móviles que pesa unos 6 GB, ¿vale? Pero está bien optimizado. Además tiene un editor de personajes bastante chulo. Así que si estáis buscando un juego estilo Monster Hunter para móvil y que no sea lo típico, pues Jagger, ya sabéis, Jagger. Está bastante guay. ¿Qué más? Uniqlo, esta marca de ropa, anunció hace unas semanas que lanzará una línea de camisetas de Final Fantasy. En colaboración con Square Enix y por su 35 aniversario de Final Fantasy, Uniqlo ha comunicado lo que será su próxima línea de ropa y su temática en este caso es la de la famosa saga de videojuegos que hemos mencionado.
Os muestro algunas imágenes de lo que saldrá, pero vamos, son un total de 16 camisetas, una por cada juego de la saga. Esta línea de momento no tiene fecha de salida y tampoco conocemos el precio, pero sin duda esperamos que se extienda a Occidente y podamos disfrutar este tipo de cosas, porque siempre sacan cosas por allí y a nosotros que nos den morcillo. Vamos a ir con las cositas más gordas, venga. Mafia, este juego tan aclamado y tan criticado, va a tener una precuela y el desarrollo va a ser con un Unreal Engine 5, joder, me cuesta pronunciarlo. En este caso, pues Hangar 13, está preparándolo. De mano de Haden Blackman, que fue uno de los fundadores y jefe de Hangar 13, anunciaba la creación de... O sea, la marcha del estudio del creador de Mafia 3 para buscar nuevas aventuras. Y en este caso lo que están haciendo es un proyecto que sería la precuela de Mafia, ¿vale? Lo que nos están comentando sobre todo es que va a utilizar, no se espera que sea una trilogía, pero va a utilizar un Unreal Engine 5, ¿vale? Algunas imágenes que hemos visto tienen muy buena pinta. Así que bueno, que sepáis que si sois fans de la saga o si os dejó con mal sabor de boca las anteriores por algunos gráficos y jugabilidad y demás, que sepáis que lo nuevo que viene tochísimo. Así que todo el mundo está dándole a un Unreal Engine 5. ¿Qué más? Pues vamos a ver... Que sigamos, que nos quedan dos noticias. Una, Warcraft. Pues en este caso todo el mundo está hablando del juego para dispositivos móviles que iba a sacar la compañía Blizzard. Y en este caso nos han presentado ya lo que es el juego, ¿vale? Tal y como anunciaron, han presentado el videojuego free to play para móviles que se llamaría Warcraft Arch-like Rumble. Y que es un poco de estrategia y de acción, ¿vale? Utilizas miniaturas coleccionables y las metes en una partida de batallas cuerpo a cuerpo. Por el momento no hay fecha de salida, pero ya nos lo han comunicado, que las características principales sería un juego de estrategia acción free to play, tiene modo campaña, conquista, mazmorras, bandas, cooperativo, PvP... Hay hasta 65 miniaturas coleccionables, como hemos dicho, 5 facciones y un sistema de progresión con habilidades. Por lo cual, parece el típico Battle Royale así que están sacando ahora todas las grandes compañías. Pero sí es cierto que si le meten un árbol de habilidades a cada personaje, pues tiene mejor pinta. Que no se ancle solo en una clase, o sea, en un personaje jugable y ya está, sino que le metan habilidades. Eso está muy bien. Así que ya sabéis, de momento no tenemos fecha, pero bueno, esperemos que salga para este año. Vamos a ir cerrando. En este caso, la noticia que os anticipaba. Se está preparando, bueno, la sorpresa que os decía. Estoy preparando un especial de Dragon Ball Online, ¿vale? Para todo aquel que quiera jugarlo. Ya os pondré el tráiler esta semanita, a ver si puedo. Pero que sepáis que va a ser un evento muy guapo. Y a partir de este van a salir unos cuantos. Va a ser en el servidor DBO New Multiverse, ¿vale? Que os quede claro. En New Multiverse. Y bueno, no os anticipo mucho más, solo que va a molar un puñado. Así que estaros atentos al canal de YouTube y a Instagram y a las redes, que lo sepáis. Lo hago por vosotros, que estáis apoyando DBO Online, de Dragon Ball Online, a saco. Así que preparando un especial y hasta aquí los vídeos de esta semana. Espero que os hayan gustado. Ya os digo que intentaré hacer el unboxing, que estaremos en los directos de Dragon Ball Online, os echaré una mano en lo que haga falta. No os perdáis las redes por la sorpresa que os tengo preparadas del evento. Y poquito más, que no olvidéis suscribiros, darle like y a la campanita y compartid estos vídeos, que veo que mucha gente se está animando. Y de nuevo, gracias a los nuevos suscriptores y a los veteranos. Un saludete, chao.